continuamos con la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el segundo viaje de San Pablo por las ciudades griegas y hoy me quiero detener especialmente en un texto aquí en este capítulo 17 que refleja un poco lo que fue el encuentro entre la fe judeocristiana. ¿Por qué se llama judeocristiana? ¿Sí les queda claro ese término? Que es de judaísmo, cristianos venidos del judaísmo, y la cultura griega. La cultura griega que pues primero ellos creían en otros dioses, como Zeus, como Afrodita, como pues otros dioses, Poseidón, etcétera, otros dioses. La famosa mitología griega. Grecia, si bien no estaba en su máximo esplendor en ese momento, porque cuando Pablo está predicando, era el Imperio Romano el que estaba ya dominando todas las ciudades, todas las regiones del Mediterráneo. Entonces era el Imperio Romano el que predominaba. De hecho, aunque se hablaba el griego, entre la gente, la lengua común era el griego. El Nuevo Testamento, recuerden, fue escrito en griego. Era la lengua, y le llaman griego koiné, el griego común. Había un griego así de un nivel intelectual alto y el griego de la gente. En ese lenguaje se escribieron estas cartas, los hechos, los evangelios, en griego. Ahora, se hablaba griego, pero los romanos, su lengua no era el griego. La lengua de los romanos era el latín y poco a poco estaba entrando el latín a sustituir al griego. Entonces, podríamos decir que estaban pues se usaban los dos idiomas. Una de las ventajas que tenía San Pablo como apóstol, y él mismo lo dirá, es que era de fe judía, era fariseo, conocía el Antiguo Testamento, y hablaba hebreo y arameo. Entonces, en ese tiempo el arameo también era el que era más común. El hebreo era el que estaba escrito en el Antiguo Testamento, la Biblia. Entonces, arameo, hebreo. Por haber nacido en Tarso de Cilicia, en la parte de Turquía, nació en un ambiente, sí, en una comunidad judía, pero en un ambiente más griego, más abierto, tuvo contacto con los filósofos griegos, con la cultura griega, y sabía hablar perfectamente griego. Entonces, y además, por haber nacido en Tarso, una ciudad que tenía, por nacimiento los que nacían ahí eran ciudadanos romanos, era también ciudadano romano, y seguramente también conocía la lengua de los romanos, que era el latín. Entonces, una de las ventajas de Pablo es esa, que habla todas esas lenguas y conoce culturalmente cuando se dirige a los judíos, cuando se dirige a los griegos o cuando se dirige a los romanos. Es decir, como que él concentraba toda esa variedad, conocimientos, experiencias, identidad, para hacerlo capaz de hablar con todos. Entonces, esa era una ventaja de Pablo. Ahora, el encuentro del cristianismo con el judaísmo no era tan difícil, porque de hecho, pues el cristianismo más bien parece una consecuencia o resultado del judaísmo. Quiere decir que de las promesas de los profetas, de las promesas de salvación hechas en el Antiguo Testamento a los patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, de ahí viene Jesús. Y si vemos los evangelios, por ejemplo Lucas y Mateo, al principio de ese evangelio ponen una genealogía de Jesús, de cómo él se conecta con los antepasados del pueblo judío. Entonces Jesús y el cristianismo pues salen del mundo judío como algo, por decirlo, natural, normal. No hay conflicto, nada contradice lo que se dice de una a otra parte. De hecho, por eso tenemos en nuestras Biblias el Antiguo Testamento, tenemos la ley, los escritos, los profetas, como parte de nuestra historia de salvación. Entonces, es una continuidad.
Pero con los griegos era otra cosa, porque ellos no creían en el Dios de Israel. Ellos el Dios de Israel, Yahvé o el Señor, era solamente un Dios entre otros dioses. De hecho, ellos no creían en uno, creían en muchos dioses. Eran politeístas, esa es la palabra, politeístas. El que cree en muchos dioses. Y Israel es monoteísta. ¿Qué es monoteísta? Un solo Dios. De eso también nosotros lo heredamos, el monoteísmo. Creemos en un solo Dios, que se nos ha revelado a través de Jesús como Hijo de Dios. Entonces, el choque estaba en que cómo hacía Pablo para dialogar con esas personas que estaban acostumbradas a muchos dioses. ¿Cómo hacía Pablo para hacerlos creer en el único Dios? ¿Cómo hacía Pablo para hablar con personas que les gustaba escuchar, les gustaba discutir de problemas de todo tipo, no sé, de política, de cultura, de historia, porque estaban acostumbrados a eso? Si bien les digo, Grecia, especialmente Atenas o las ciudades griegas, en ese momento no estaban en su máximo esplendor, porque eso fue antes, unos 200, 300 años antes de Cristo. El imperio griego pues era lo máximo, las ciudades, la forma en que estaban ordenadas, la forma en que funcionaban esas ciudades, estaban en el top. Y en ese tiempo pues habían decaído un poco entre divisiones internas, el dominio de los extranjeros, incluyendo a los romanos. Entonces la ciudad estaba un poco, así podemos decir, en decadencia, pero conservaba pues gran parte de su historia, de sus tradiciones, de su cultura, de su identidad. En este pasaje lo que escuchamos es precisamente un ejemplo de ese encuentro entre el judaísmo, los judeocristianos, como Pablo y Silas y Timoteo, con este mundo. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Primero llegan a Tesalónica ahí. Luego se levanta un tumulto por parte de algunos judíos y los corren de Tesalónica. Y Pablo tiene que huir a Berea y luego a Atenas. Dice en el 17:10: inmediatamente los hermanos enviaron por la noche a Pablo y a Silas hacia Berea, un poco más al sur de Tesalónica. Ellos al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más tranquilos que los de Tesalónica y recibieron la palabra con toda disposición. Todos los días examinaban las escrituras para ver si las cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron. También creyeron muchos de los griegos, hombres y mujeres distinguidos. Fíjense ahí, no solo ellos se dirigían primero a los judíos, iban a la sinagoga, era como natural para ellos anunciarles la persona y el mensaje de Jesús a los judíos. Pero aquí habla que también muchos griegos, hombres y mujeres distinguidos, creyeron. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que en Berea había sido proclamada la palabra de Dios por Pablo, fueron también allá y agitaron y alborotaron a la gente. Entonces los hermanos hicieron marchar a toda prisa a Pablo hacia el mar. ¿Quiénes eran los hermanos? Pues ya los cristianos que ya habían creído en él, que habían conformado esa comunidad, le dijeron: Pablo, tienes que salir de aquí o corres peligro. Pero Silas y Timoteo se quedaron. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo lo alcanzaran, cuanto antes regresaron. ¿Qué hizo Pablo cuando llega a Atenas? Atenas era pues una de las ciudades más importantes y hasta el día de hoy yo creo que turísticamente pues en Grecia, si quieres conocer Grecia, pues vas a Atenas a conocer ahí los restos que quedan de esta cultura en sus templos, plazas, calles y toda la historia que encierran. ¿Qué pasó allí en Atenas? Mientras Pablo los esperaba, su espíritu estaba muy contrariado al contemplar la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos temerosos de Dios, y todos los días en la plaza con los que estuvieran presentes.
Algunos de los filósofos epicúreos y estoicos también discutían con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, donde le dijeron, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que enseñas? Porque te oímos decir cosas extrañas y queremos saber qué es lo que significan. Porque todos los atenienses y los extranjeros que habitaban allí no tenían otro pasatiempo que el de contar o escuchar la última novedad. Bueno, esa es como la introducción a lo que va a suceder. Primero, vamos a repasar. Pablo está esperando a Timoteo y a Silas y mientras dice, contempla una ciudad llena de ídolos y él dice, se sentía contrariado, dice. Cada esquina un altar, una imagen, un dios o un templo. Entonces, esa es la identidad de la ciudad. Dice que también se dirigió a la sinagoga de los judíos y los griegos temerosos de Dios, los que de alguna forma ya se habían acercado a la fe judía. Y dice, y todos los días en la plaza con los que estuvieran presentes discutía y les explicaba, incluso algunos filósofos epicúreos y estoicos. Es curioso esto, que habla de dos corrientes filosóficas, que era el epicureísmo y que era el estoicismo. Bueno, así se los digo rápido. Los epicúreos proclamaban, así todos los filósofos dicen, el ser humano debe tender a buscar la felicidad. Todos, nuestra meta es ser felices. Y yo creo que hasta hoy todos buscamos eso, y quién lo buscamos de una forma o de otra. Hay quien se lo hace por el dinero, o quien apuesta por el placer, hay quien apuesta por la salud u otras formas, pero todos queremos ser felices. Esa es nuestra meta, nuestra búsqueda. Entonces, los epicúreos decían, hay que buscar el placer, dice, lo que te hace a ti feliz, lo placentero, lo que te agrada, eso es lo que hay que buscar. Y entonces uno se pone a pensar, bueno, entonces piensas en los placeres luego inmediatamente, ¿no? Así los de la carne, las pasiones y parecía que motivaban a eso, tú busca el placer, lo que te haga feliz y adelante. Pero ellos decían, pero no cualquier placer, busca el placer sublime, lo más alto, lo más noble, lo más duradero. Que uno puede decir, ay, es un placer echarse unas cervezas, por ejemplo, ¿no? Te echas tus cervezas y al rato, bueno, arruinas tu salud, te gastas el dinero de la semana y andas con una cruda toda la semana. Entonces, ¿fue un placer que valía la pena? No. Y así vas descartando cosas. Entonces tienes que buscar como las cosas más altas, más sublimes. Y era su filosofía de vida. ¿Cuáles eran los estoicos? Los estoicos, ellos decían, ¿quieres ser feliz? Mira, las cosas no las puedes cambiar. ¿Para qué te pones a querer cambiar lo que es imposible? A querer cambiar lo que es inevitable. Lo que tiene que suceder va a pasar sí o sí, quieras o no quieras. ¿Cuál es tu actitud? Tu actitud ha de ser la de mantenerte fuerte, firme. Como las rocas que están ahí en la orilla del mar que les dan las olas. Y no se mueven así, estoicos, firmes. Esa es la actitud que debes mantener en la vida, no doblegarte, mantenerte ahí firme. Y también en cierta forma tenían razón, pero pues también hay ciertas formas en que a veces nos doblegamos y no podemos estar firmes ante todo. También tenemos que encontrar esa forma. Bueno, ante esas dos actitudes de vida, ¿qué viene a aportar lo que tú nos dices, Pablo? Que la vida no se acaba en este mundo, que como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Porque Pablo mismo lo dice en la carta a los Corintios, cuando le dicen, ¿cómo es eso de la resurrección? Dice, si no hay resurrección de los muertos, porque incluso algunos cristianos la estaban poniendo en duda. Dice, nosotros somos los seres más tristes y dice, porque vivimos en un engaño. Somos dignos de lástima, dice, porque vivimos en un engaño, porque no tenemos esperanza y porque esta vida termina aquí.
Y Pablo cita una frase, un dicho muy conocido, dice, si es así, comamos y bebamos que mañana moriremos. Se lo dice a los corintios, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y esa es toda la esperanza que tienes. Y muchos de nosotros también podemos tenerla simplemente así, que nuestra meta sea el día de nuestra muerte. No queremos pensar en ella, no queremos, hacemos depender toda nuestra vida en función de eso. Si supiéramos, cambiaría nuestra forma de pensar en nuestro comportamiento, si supiéramos el día en que vamos a morir. Y cambia cuando alguien nos dice, para bien o para mal. Hay quien se derrumba y hay quien quiere aprovechar cada instante de su vida. Todo pasa. Pero bueno, dice Pablo, nuestra meta no está en este mundo, está más allá. Y entonces eso, a estos estoicos y epicúreos que vivían de acuerdo a esa filosofía, de acuerdo al placer o al resistir todo, aguantar todo, pues esta nueva propuesta es algo nuevo y les despertaba inquietud. Explícanos, Pablo, ¿de qué se trata? Y entonces dice que Pablo lo llevaron, lo tratan de un charlatán que predica dioses, divinidades extranjeras, un Dios que no conocen. Lo llevan al Areópago. ¿Qué era el Areópago? Era una plaza donde el que tenía una novedad iba y la presentaba allí. Hoy se llaman redes sociales. En aquel tiempo era el Areópago. Hoy son redes sociales, todo el mundo publica ahí cosas y dice, y unas ciertas, otras no, otras mentiras, otras inventadas. Pero algo así era. Iba y alguien se paraba y contaba y explicaba y daba un discurso y trataba de enseñar y que otros lo siguieran. Y muchos así se movían. Entonces quieren que Pablo también les comparta lo que sabe. Y entonces allí en ese lugar dice, porque todos los atenienses y los extranjeros que habitaban allí no tenían otro pasatiempo que el de contar o escuchar la última novedad. Entonces les digo, parece como las redes sociales hoy, ¿no? Nuestro pasatiempo es estar ahí con el celular, estoqueando perfiles y, en fin, noticias y anuncios y todo lo que llega por ahí. Pero bueno, dice Pablo, 17:22, el famoso discurso del Areópago. Entonces Pablo se puso en medio del Areópago y dijo, atenienses, veo que ustedes son desde todo punto de vista un pueblo muy religioso, porque mientras recorría y observaba sus santuarios, encontré un altar en el que estaba escrito al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a proclamarles a ese que ustedes adoran sin conocer. Ahí está, esa es la introducción del discurso. Es una introducción muy bien hecha, muy bien pensada. Atenienses. Y no, uno cuando empieza un discurso debe llamar la atención positivamente de la gente. Si empiezas, por ejemplo, regañando, acusando, ofendiendo, pues ¿qué va a pasar? Se van a ir y ya te van a ignorar. Entonces Pablo hace esto. Son ustedes, desde mi punto de vista, un pueblo muy religioso. He visto muchos altares, muchos dioses, y hay uno que me llamó la atención, al Dios desconocido. Ese altar. Entonces dice Pablo, yo vengo a hablarles de ese Dios que ustedes adoran sin conocer. Dice, y viene aquí la explicación, el Dios que hizo el universo y todo lo que hay en él, este que es el Señor del cielo y de la tierra, y que no habita en templos construidos por manos humanas, ni es servido por manos de hombres como si necesitara algo. Ahí está el Génesis, el Dios creador del universo, el Señor del cielo y de la tierra. Ese es el libro del Génesis, podríamos ponerlo. Hasta ahí vamos bien. Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él sacó de uno solo a todo el género humano para que habitara sobre la faz de la tierra. Sigue el Génesis, está contando el primer libro de la Biblia. ¿A quién se refiere ahí de la creación del género humano? Pues la creación del hombre y la mujer. Pero no dice Adán, no dice Eva, simplemente habla que Dios nos creó. Luego, Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él sacó de uno solo a todo el género humano para que habitara sobre la faz de la tierra y estableció con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde debían habitar, para que buscaran a Dios, para ver si a tientas lo buscaban y lo hallaban.
a pesar de que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros. Es interesante que todas las religiones, de hecho religión significa eso, religión significa religare, es decir, conectar lo humano con lo divino, este mundo material con lo espiritual, la humanidad con lo celestial. Eso significa religión. Y todas las religiones de una u otra forma pues quieren conectar con un ser superior. Y en eso estamos de acuerdo. Aunque dice, en el pasado lo buscaban a tientas, sin conocerlo. Pensabas, dice, es que debe haber una fuerza más grande y la ponías, no sé, en la fuerza de las tormentas como la lluvia, el viento, el mar, el cielo, la tierra, es decir, el fuego, todos los elementos que nos superan o que nos impactan. Dice, ahí es algo superior y uno trata de dominarlos, de contentarlos. Eso es buscar a tientas al Dios invisible. Luego sigue en el versículo 28. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como ha dicho bien uno de los poetas de ustedes, porque también somos de su linaje. Somos del linaje de Dios. Y ahí está citado también a un filósofo griego. Somos de linaje divino, somos descendencia de los dioses. Entonces Pablo hasta ahí va conectando muy bien con ellos. Así pues, si somos del linaje de Dios, no debemos pensar que Dios sea semejante al oro, la plata, la piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, pasando por alto el tiempo de la ignorancia, Dios anuncia ahora la conversión a todos los hombres y en todas partes. Aquí hace un llamado a ver a Dios no en las cosas, en las imágenes, en las figuras. Y tal vez este discurso es una buena invitación a nosotros, que a veces queremos encerrar a Dios en una imagen. No, y a veces nos acusan de idólatras, porque dicen, ustedes adoran imágenes. No, es que Dios no está encerrado ahí en una figurita, no está encerrado en un crucifijo. Es solamente un símbolo que nos recuerda algo que es mucho más grande, mucho que no se puede ni representar ni describir, pero que esa imagen nos ubica, nos conecta, porque al final somos personas sensibles, somos personas que captamos por el tacto, por la vista, por el olfato, y eso nos conecta con algo que ni siquiera podemos imaginar. Entonces, tiene su función, pero no pensemos que Dios está puesto en esas figuras. Y si pensamos que está allí, entonces tenemos que madurar, que crecer nuestra forma de entender a Dios. Porque a veces lo encerramos ahí y pensamos dominarlo, pensamos contentarlo con, no sé, sacrificios, con ofrendas. No, Dios no funciona así, es otra cosa. Por tanto, dice, pasando por alto el tiempo de la ignorancia, Dios anuncia ahora la conversión a todos los hombres y en todas partes. ¿Qué conversión? ¿De qué conversión se trata? Bueno, sobre todo lo que implica, creyentes o no, matar, robar, mentir, todas esas cosas son en sí malas acciones, creyentes o no. Son delitos, podríamos decirlo así. Entonces, uno como creyente, pues estamos llamados a respetar a los demás. Y es más, no solo a respetar, sino ir un poco más allá, ayudar, amar. Entonces, Pablo habla de ese periodo y ahora están llamados a la conversión. Versículo 31. Porque Dios ha establecido un día en el que va a juzgar el universo en la justicia, por medio de un hombre que ha designado, dando pruebas a todos de haberlo resucitado de entre los muertos. Ojo aquí, Pablo todavía no dice el nombre de Jesús. Nada más habla de alguien que Dios resucitó entre los muertos y que es el que va al final de la vida, al final de la historia, nos va a decir, tú hiciste bien, tú hiciste mal. Y cada quien recibirá lo que merece. Pero el tema de la resurrección, ese fue todo iba bien hasta ahí, más o menos, pero cuando habló de la resurrección, ¿qué sucedió? Versículo 32. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron, sobre eso ya te escucharemos en otra ocasión. Así Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos hombres se unieron a él y creyeron.
Entre ellos estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros junto con ellos. Y ese fue el famoso discurso de Atenas. ¿Cuál fue el resultado? Algunos creyeron, otros no. El tema de la resurrección no es sencillo de entender, no es fácil, pero para ese momento, pues los griegos también le dijeron, de eso te veremos en otra ocasión. No creemos que sea posible que alguien haya resucitado de los muertos. Y a lo mejor sigue siendo algo que nosotros podemos preguntarnos, o sea, ¿cuánto nos duele la muerte de un ser querido? Mucho. Aunque tengamos fe en la resurrección, pues pensamos que es una partida definitiva. Aunque sabemos y nos han explicado muchas veces que los volveremos a ver, que nos volveremos a encontrar, que vamos a un lugar mejor, pues no deja de cuestionarnos. Entonces, aún nuestra fe en la resurrección no es tan fácil. No es tan fácil de entender, de comprender, de asimilar. Entonces, este discurso, en pocas palabras, nos da un ejemplo de lo que significaba predicar a los griegos. Imagínense ustedes hoy predicando, no sé, por ejemplo, vas a Las Vegas y te pones a predicar. Pues muchos te tirarán si no es en una iglesia, si es en una comunidad donde van dispuestos a escuchar, pues imagínense Pablo hablando así al abierto. Es admirable mucho lo que muchos pastores o cristianos hacen cuando se paran en una esquina y empiezan a anunciar, a leer el evangelio. O sea, hay diferentes formas de hacerlo, pero no es sencillo. ¿Cuántos puedes ir al mall, métete al mall y empieza a hablar? Decir, otro fanático que viene aquí a hablar. Pues esa fue tal vez la sensación de Pablo. No se dio por vencido, dice que algunos creyeron en él, pero aún hoy en día no es fácil hablar de este mensaje y llevarlo a los demás. A veces hasta con los más cercanos a nosotros. Oye, con la misma familia, oye, acompáñame, vamos a la iglesia. No, es ¿para qué? Para eso te veré en otra ocasión, como le dijeron a Pablo. Entonces, hasta ahí se vuelve complicado a veces, pero Pablo ahí sí consiguió algunos seguidores, algunos creyeron en él, pero la mayoría dijeron, pues está bonito tu discurso, pero no fue así como una victoria así de que todos se convirtieran, aunque hace un discurso muy bien estructurado, muy bien hecho. Por supuesto está la mano de San Lucas ahí, el que escribe los Hechos de los Apóstoles, que le da esa estructura de un discurso bien armado. Pero los argumentos, la forma en que Pablo se presenta, pues nos habla de que no era sencillo hablar de Jesús, y no lo es todavía hoy en día. Entonces, el mensaje de Jesús sigue chocando con la forma de pensar, la cultura, los pueblos, las personas. Y digo, pues veámoslo en lo que vivimos cada uno. A veces hay quien te escuchará, te hará caso, y otros van a decir, no, pues no, eso no lo puedo creer. Pero bueno, por nuestra parte estamos llamados a entender ese mensaje, a recibirlo, y así creció la iglesia, así se dio a conocer. A veces con triunfos, podríamos decir, con victorias, es decir, que sí tuvo éxito, pero también otros donde no tuvo éxito, donde fue rechazado, donde fue perseguida, donde fue ignorado. Y eso sigue pasando. Pero bueno, por nuestra parte, adelante, seguir conociendo. Los Hechos de los Apóstoles también nos enseñan esa parte. Que cómo llegar a los demás y cómo también ha llegado a nosotros. Vamos pues a continuar con la lectura. Ya casi estamos llegando hacia el final. Hay otro viaje de Pablo muy interesante y su destino final en Roma. Así que vamos a seguir leyendo estos viajes de Pablo. No, la próxima semana no tenemos porque vamos a estar en la fiesta de San Mateo. Tenemos comida, música, danzas, rifas, todo, y no hay clase. Así que pasando San Mateo, otra vez aquí nos vemos. ¿Ok? Muchas gracias. Tengan un bonito domingo.